Hoy en día escuchamos mucho eh, discursos apocalípticos respecto a lo que la inteligencia artificial puede llegar a hacernos, no solo en redes sociales, sino en la misma ciencia ficción, ¿no? O sea, desde Matrix hasta Terminator, y perdón que mis referencias sean tan viejas, pero este, es la idea según la cual la inteligencia artificial cobrará conciencia y deseará imponerse sobre el humano. Cobrar a conciencia y comenzamos. Sí. Soy Luis Alberto Monteagudo, doctor en filosofía política, y mis mayores gustos son la música, el arte, viajar y tener la oportunidad de difundir el conocimiento. Yo soy Christopher Mendoza, soy egresado del posgrado en filosofía de la Universidad Pontificia de México, y algo interesante sobre mí es que soy estudiante autodidacta de filosofía desde que tengo 12 años, algo que ha afectado severamente mi percepción de la realidad. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Hola de nuevo, bienvenidos a una sección más de nuestro podcast Formar para Transformar. En esta ocasión iniciaremos una serie de podcasts en torno a la relación entre la filosofía, la tecnología y la ciencia, donde estaremos abordando temas que procuraremos sean del interés del público, enfocados principalmente a la relación de la filosofía con la inteligencia artificial, cómo pensarla, qué debemos conjeturar respecto a ella y qué valoración nos merece como filósofos, la relación con los algoritmos en general, con la configuración de los avatares o avatares, a partir de una reflexión en torno a la configuración de la propia identidad en estas creaciones nuestras que hacemos en redes sociales. Y bueno, abordaremos muchos temas interesantes de esta naturaleza, con la intención plena de dar una perspectiva crítica respecto a este entorno en el cual nos encontramos en este preciso momento. Y bueno, comenzamos. Para discutir dicho tema, hoy me acompaña nuevamente mi buen amigo Luis. Hola Luis, bienvenido. Hola, Cris. Qué gusto tenerte por acá. Y pues la intención o el objetivo de esta charla es discutir algunos temas puntuales respecto a qué es la inteligencia artificial, cómo se relaciona con lo humano, qué no puede hacer la inteligencia artificial, qué es propiamente el conocimiento o la inteligencia propia de la persona en todas sus dimensiones, y si la inteligencia artificial podrá o no podrá replicar estas facultades, estas operaciones. Y finalmente, ¿cuáles son los riesgos? Para poner un suelo común de la discusión, me parece prudente caracterizar en líneas generales qué es la inteligencia artificial a nivel teórico, técnico, pero de una manera muy introductoria, sin abordar ninguna especie de referencia a la programación de este tipo de agentes informáticos. Sin embargo, me parece importante poner este suelo común, y lo que debemos preguntarnos para poner este suelo común es ¿en qué momento nace la hipótesis de la inteligencia artificial? Eh, es importante ubicar cuál es la idea propiamente humana a partir de la cual se establece esta hipótesis, y es una analogía, ¿no? Es una analogía que en 1948, en un simposio llamado el Simposio sobre Mecanismos Cerebrales del Comportamiento, se arroja. La hipótesis consiste en sospechar que el modo en el cual opera el cerebro, y en general la mente, en este sentido ya reducida al cerebro, opera con una serie de instrucciones lógicas al igual que un computador, que es una idea que podemos rastrear, hasta el racionalismo, incluso en Leibniz, según la cual las operaciones del entendimiento humano son operaciones puramente racionales
que incluso permitirían hacer lo que Leibniz llamaba una ars magna, ¿no? Una ars lógica, un lenguaje perfecto. Pero bueno, sin irnos a ese mundo aún, esta hipótesis inicial, en 1956, con los desarrollos de las ciencias cognitivas, se refuerza esta idea y entonces se propone la analogía. El modo en el cual funciona un computador es análogo, casi equivalente a nivel formal, al modo en el cual el pensamiento humano procesa la información. Es decir, a grandes rasgos, recibe un input, un estímulo externo, realiza un procesamiento interno y arroja un output, que puede ser una expresión oral, un comportamiento mecánico, y viceversa. ¿Por qué esto es interesante? Porque es en esta idea inicial donde ya encontramos un problema. ¿Qué tan sólida crees tú, Luis, que es esta analogía? Bien. ¿Qué sólida es la analogía? Me hace pensar en un contexto social donde eso cobre sentido. Claro. Una forma de entendernos con el problema es a partir del contexto. Creo que el contexto, en lo que tú estás diciendo, en primera funciona perfectamente para los planes o los proyectos de un modo de producción específico. Es un dulce, un regalo fantástico para una sociedad comercial. ¿Por qué? Porque pues, efectivamente ese tipo de estímulos se pueden cuadrar e igualmente llevarnos a un tipo de población dispuesta a ser sensible justamente a este tipo de dinámicas. Una dinámica donde efectivamente se les presente desde una forma de vida ideal que se les materializa a partir de esta especie de juego a través de imágenes y obviamente de aquellos que quieren ofertar sus servicios, que yo considero una forma perfectamente legítima. Y si el capitalismo ha podido lograr encontrar un vehículo en donde a la par de sus mercancías, y eso nos llevaría también a una discusión, porque también hay que evaluarlo como una mercancía, el que se esté dispuesto a invertir en este tipo de recursos, no creo que sea una finalidad exclusivamente intelectual o tan neutra. Aquí no dejo de pensar en Kuhn cuando habla en su famoso libro, en la estructura de las revoluciones científicas, sobre las condiciones sociales y políticas bajo las cuales la ciencia tiene un desarrollo. No podemos abstraernos de la sociedad capitalista y que el formato que tú estás desarrollando tiene un contexto que lo ha cultivado, que lo ha mantenido, lo ha enriquecido y lo va a seguir enriqueciendo por los beneficios que alcanza. Claro. Y como todo, pues depende del uso que le estemos dando. Nos llevaría a una pregunta ética que más adelante seguro tocaremos. Pero aquí a tu pregunta, que no sé si con eso te procure contextualizar, ponerlo sí. en el... Sí, claro, es interesantísimo lo que comentas porque justamente esta hipótesis analógica entre la inteligencia humana y el modo en el cual funciona un computador nace en el contexto primero, de la posguerra en lo que respecta a las teorías de la información, la codificación de mensajes encriptados, o sea, empieza ahí la teoría de la información. Turing. Tenemos a Alan Turing, personajes posteriores como Klaus Shannon con la teoría de la información y de la codificación, y cómo se lleva esto a circuitos eléctricos. Y entonces el interés base es ganar la guerra. Posteriormente, hablando de la creación del computador y de la codificación y de codificación de lenguajes encriptados, y a la par la psicología experimental está intentando haciendo cosas terribles, lo sabemos. Sí, no, perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Pero me has dado un interesante pase. Recuerdo un comentario del profesor de la Universidad de Harvard, el gran Henry Kissinger, que como todos saben, Kissinger fue secretario de Estado durante el periodo de la presidencia de Richard Nixon. Tiene una gran obra que es famosa en los estudios internacionalistas, como es la diplomacia, texto de traducción en español.
pero dice una cosa, que él sabía que iba a acabar definitivamente el comunismo cuando se instaló el primer McDonald's. Porque justamente el sistema que tú dices tiene implicaciones tan fuertes que no solamente es la venta del producto, sino la exposición de una forma de vida, detrás de la cual pues hay intereses de tipo geopolítico, que entre otras vuelve seductora una forma de vida, o bien hace que a otros que viven aislados, esa forma de vida se les convierta en interesante. Bajo los principios que tú dices, está que la persona que jamás ha accedido a la forma de vida de una sociedad capitalista, de repente empieza a ser bombardeada con una cantidad de información en donde ponga a consideración sus propias condiciones de vida. Y aquí lo pongo en una cosa, a pie de página. Eso ha pasado en la historia. Por ejemplo, cuando viene esta gran obra del humanismo, estos periodos de traducción de los siglos XIII, XIV, traducir a los griegos no solo fue una cuestión neutra, implicó mostrar una forma de vida para que las personas de la última etapa de la Edad Media se vieran a sí mismos reflejados como carentes de todo lo que justamente esos libros les estaban mostrando. Ciudades mucho más saneadas, mejor construidas, mejores condiciones de vida, que a sí mismos los hizo poner en tela de juicio sus propios valores, sobre todo saliendo después de la peste negra, y las condiciones prácticamente vomitivas bajo las cuales, sobre todo en las ciudades, vivían. Viene este sentido del entendimiento a partir del otro. El otro se convierte en el referente que me confiere sentido. En ese caso fueron los textos traducidos, no sé, la geografía, la historia natural de Plinio. Les hizo ponerse ante un otro y que ese otro apareciera como realidad en sus vidas y que, entre otras cosas, comenzaran a poner en tela de juicio sus gobiernos, sus instituciones y hasta su fe. Algo muy semejante a lo que pasa, solo que con un instrumento perfeccionado. La misma intencionalidad, pero con otros instrumentos. Cómo lograr derrotar a otra parte que promete una forma de vida que se muestra como limitada y le estás mostrando el paraíso artificial de los bienes materiales y el desarrollo de su gusto en una aparición que podría parecer simple, y esa es su ventaja, es tan simple que se vuelve aparentemente invisible y es fácil de integrarlo a la vida, sin tener el esfuerzo de la lectura de los clásicos. Entonces viene ese sentido de alteridad en donde McDonald's se convierte en una aspiración, pero detrás de la aspiración hay fines claramente políticos, económicos, inmersos en contra de un enemigo que yo no creo que la inteligencia artificial hubiera podido darse en otro lugar que no fuera una sociedad de consumo, una sociedad capitalista. Sí, estoy completamente de acuerdo. Más allá de que esta sea el origen de la hipótesis, me parece que a esto se debe el financiamiento de la hipótesis. ¿Por qué no cualquier hipótesis es financiada? Entonces, que el proyecto de inteligencia artificial, hay otro psicólogo importante en este itinerario que hacía, George Miller, padre de la psicología cognitiva, que en contra del conductismo argumenta que hay procesamientos internos de información en el pensamiento humano y que no hay que temerle, dice él, a términos como mente, imaginación, razonamiento dentro de la psicología experimental. Interesante porque Miller hace un estudio sobre los límites de la memoria a corto plazo. El mágico número 7 se llama su artículo. Y en estos eventos que se dieron en esta época, en estos simposios, mientras Miller exponía los límites de la memoria humana, teníamos ahí especialistas en teoría de la información y especialistas lingüistas. Por ejemplo, Noam Chomsky asistió a estos mismos simposios. Y entonces la unión de todos ellos dio como fruto la hipótesis de que había algo muy similar entre cómo se procesaba la información en un dispositivo electrónico
y cómo se procesaba la información lingüística en un pensamiento humano. Ahora, a partir de esta contextualización que hemos hecho, del nacimiento de esta hipótesis que ahora yo estoy intentando pintar en nuestro diálogo, hay un segundo momento que me parece sumamente importante y es preguntar... ¿Solo te puedo preguntar una cosa? Sí, adelante, Luis, por ¿Qué favor. le critica George Miller a Skinner? Claro. Porque creo, incluso desde mi punto de vista, creo que el conductismo nos sirve mucho para entender una de las propuestas de la inteligencia artificial. Yo creo que sí hay una cuestión conductual en el ser humano que marca patrones. Sí. ¿No? Sí hay patrones sin los cuales pues, no se podrían trazar algoritmos. Entonces mi pregunta es esta. ¿Qué le critica o qué objeción pondrías? Sí, es una gran pregunta y de hecho nos pone sobre la mesa porque ambas teorías pueden legitimar la idea de que la inteligencia artificial se vuelve sinonímica a la inteligencia humana. Ambas teorías, tanto la cognitivista como la conductista. Pero más allá de qué puntualmente le reclama a George Miller, en general la corriente cognitivista, y claro, donde George Miller es punta de lanza, lo que van a cuestionar son algunos fenómenos muy particulares. Por ejemplo, el conductismo propone la idea de que la psicología debe de tomar como evidencia aquello que es observable y cuantificable bajo el paradigma positivista, ¿no? Y entonces bajo el paradigma positivista y empirista, obviamente, pues lo observable es el comportamiento y el estímulo, no el procesamiento interno que dio como fruto ese estímulo. De hecho, no podemos ni siquiera afirmar nada sobre ese procesamiento interno y se niega la existencia de entidades como la mente, el razonamiento. Todo se reduce a términos de estímulo y respuesta, haciendo esquemas de condicionamiento. George Miller cree o afirma que hay ciertos acontecimientos que no se pueden explicar de esa manera. Y creo que el ejemplo te va a gustar. Yo no recuerdo ahora el nombre técnico del acontecimiento, pero uno tiene que ver con un momento en el que se toca el piano de una manera tan rápida que pareciera no haber un estímulo que está generando esa respuesta, sino... Mecánico. Exactamente. Presto. Algo casi... como una impronta que viene de dentro, no como fruto de un estímulo externo. O sea, pareciera que no hay un primer momento y un segundo momento, sino una espontaneidad. Okay. Ese es uno de los grandes ejemplos que, por ejemplo, aparecen en este simposio. El reconocimiento óptico también es algo interesante. No la expresión mecánica de tal reconocimiento, sino el reconocimiento instantáneo que pareciera ser una vinculación entre una parte interna con un estímulo externo. Ok. Me llama la atención cuando tocas, sabes, mi filiación musical, el tema de, seguramente la improvisación, si creo haber entendido bien. O sea, la improvisación cuando llega ese momento en donde el intérprete, pues, desarrolla sus dotes virtuosísticas y las expresa, por ejemplo, como tú has dicho en el teclado. ¿Es eso? No es tanto la improvisación, es una serie de notas que se dan de manera... mecánica, dices. Rápida, ajá. No recuerdo el término técnico, está en el ensayo, pero bueno, más allá de eso, el argumento es, hay acontecimientos que no se pueden reducir a estímulo y respuesta, sino que parecieran exigir un previo procesamiento de información que no es observable, pero que sí lo podemos intuir a partir del comportamiento y específicamente a partir de estos comportamientos, ¿no? De este tipo de fenómenos. Y entonces pareciera que la psique no se puede reducir a estímulo-respuesta. Que no lo niega, ¿eh? O sea, no dice que estímulo-respuesta no sea verdadero, sino que no agota el fenómeno psíquico. Critica a Skinner así, entonces. Sí, exactamente. Pero bueno,
la psicología cognitiva por un lado, o el cognitivismo, y por otro lado la teoría de la información, engendran esta hipótesis, y es donde viene la pregunta, ¿qué es lo propio de la inteligencia humana y cómo replicarse en la inteligencia artificial? Porque si se trata de memoria, los dispositivos inteligentes tienen memoria, ¿no? O sea, lo propio de la inteligencia humana es la memoria, sabemos que no es eso, ¿no? Si se trata de la capacidad de cálculo, los dispositivos inteligentes tienen la capacidad de cálculo y mucho mejor Sí, la nuestra. que la nuestra. Sí, sin duda. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué es lo propio de la inteligencia humana? Que intenta replicar la inteligencia artificial, y lo que se ha respondido es la capacidad de aprender. Esa es una de las respuestas que se ha postulado, y es así como nace la programación de inteligencia artificial denominada aprendizaje automático, machine learning, ¿no? Que en realidad, cuando se piensa en inteligencia artificial en ámbitos técnicos, se piensa en machine learning, no se piensa en otra cosa. ¿Y qué es el aprendizaje automatizado? Que es como se traduce. Bueno, principalmente, y me interesa poner este suelo común para saber en torno a qué estamos discutiendo, principalmente hay 4 tipos de aprendizaje automatizado con el cual se caracteriza una inteligencia artificial, y son muy interesantes, porque creo que nos ponen de frente las limitaciones mismas, que es el tema que me interesa que discutamos. Por ejemplo, tenemos aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es bastante simple. Tienes un algoritmo que tiene que lograr un objetivo. Si lo hace bien, le das una indicación de que lo hizo bien, se le llama estímulo positivo, muy skinnerianamente, ¿no? Si lo hace mal, le das la indicación de que lo hizo mal, estímulo negativo, muy skinnerianamente. Y lo interesante es que lo que puede hacer este algoritmo es aumentar el grado de probabilidad con el cual usar el proceso sobre el cual recibió un estímulo positivo. Esta es la manera, por ejemplo, en la que funcionan estas máquinas que juegan ajedrez, ¿no? Estas máquinas que juegan ajedrez contra grandes ajedrecistas y les ganan, pues para haber llegado a ese punto tuvieron que estar recibiendo bastantes estímulos positivos hasta que conocen el camino que deben usar con mayor probabilidad para ganar la partida. Cuando la perdían, se les daba un estímulo negativo, ¿no? Ese es nuestro primer tipo de aprendizaje, que es interesante. Si nuestro aprendizaje se redujera a lo que dice el conductismo, no habría mucha distinción. No sé si estés de acuerdo. No sé, creo que una posición en el aprendizaje parece muy mecánico, bueno, lo entiendo, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de tan una mecánico, máquina. exacto, tan mecánico que resulta sospechoso en algunas cosas. Lo denominan estímulo positivo, ¿no? En la medida en que recibo cierto tipo de estímulos, pues los voy a seguir por allí, ¿no? Entonces creo un patrón y lo voy reforzando con el aprendizaje. Pero realmente la mente simplemente funciona así. También hay una cantidad de estímulos que no podemos ser precisamente positivos. La violencia, los traumas, los errores. Personalmente vamos a tratar eso más adelante, ¿no? Solo que aquí en eso, un estímulo positivo no lo considero el único vehículo de aprendizaje. Ni tampoco una cuestión en donde se dé el proceso de una manera tan mecánica. E incluso es algo tan diverso porque cada persona siente distinto. ¿Qué es lo que haría que se crea un patrón si lo que a una persona le gusta en dulce, a otro le gusta en amargo? Y aún hay una cantidad gigantesca de matices que no sé si eso pueda generar algún tipo de generalización a partir del cual crear, pues, un algoritmo, por ejemplo. Sin duda pueden haber ciertos patrones, pero yo creo que ya si hablamos del aprendizaje, las formas son tan múltiples e incluso muy personales e individualistas. No considero que el aprendizaje sea tan común como podría parecer. Podemos decir de que efectivamente pueden haber quienes sean más sensibles unos a otros a cierto tipo de información, otros no.
Unos, por ejemplo, están encantados con esta información que estamos vertiendo y a otros no les representa el mismo significado. Y ahí podemos ver una cantidad gigantesca de matices. Creo que es difícil poder generalizarlo en eso. Sí, es un punto difícil de conciliar porque estamos hablando a dos niveles, ¿no? La inteligencia humana, decimos, lo propio de la inteligencia humana es el aprendizaje. ¿De qué manera lo replicamos en una inteligencia artificial? Esta fue una de las propuestas y se ha logrado, pero como tú bien dices, la inteligencia humana pareciera no reducirse a eso, ¿no? Pareciera no reducirse a eso, aunque Pavlov opine lo contrario, ¿no? Aunque Pavlov opine lo contrario, pareciera no reducirse al estímulo y a la respuesta. Ahora, tenemos otras propuestas de aprendizaje que vienen unidas, de hecho, 3. El aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje semi-supervisado. Que los explico muy rápido y también me interesa que nos comentes, Luis, después de que lo explique, cómo la inteligencia humana pareciera trascender incluso estos condicionamientos, ¿no? No reducirse a lo que ahora explicaré que es el aprendizaje en estos 3 sentidos, que es el aprendizaje propio de la programación de una inteligencia artificial, ¿no? El aprendizaje supervisado consiste en alimentar el algoritmo de una inteligencia artificial con imágenes, bueno, pueden ser imágenes o pueden ser otro tipo de datos. Yo el ejemplo que he tenido cerca tiene que ver con imágenes, pero en general el término técnico es datos etiquetados, ¿no? Que es decir, datos y tú les pones un nombre y les dices qué son, ¿no? Ahora, tú llenas la base de datos de este dispositivo con todos estos datos y le dices de qué manera usarlos para reconocer algo que está en el exterior que no necesariamente está en esos datos. El ejemplo que yo he tenido muy cerca es la programación de una inteligencia artificial encargada de cortar jitomates maduros, ¿no? Ya lo comentábamos. Y lo que se hacía o lo que se hizo, fue llenar la base de datos con miles y miles de fotografías de jitomates maduros. La máquina tiene un reconocimiento óptico de caracteres, de imágenes, que es una cámara. Y entonces lo que consideran que es aprendizaje es que esta cámara, este ojo, pueda ver algo, emparentarlo con su base de datos, reconocer lo que es y entonces tomar una decisión. ¿Lo corto porque está maduro o no lo corto porque no está maduro? ¿No? Pareciera de nuevo muy técnico, ¿no? Tenemos otro tipo de aprendizaje que pareciera un poco más creativo, el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, la inteligencia artificial tiene la capacidad de reconocer patrones en diferentes datos y clasificarlos sin saber qué son porque no están etiquetados, ¿no? Y entonces puede clasificar de un lado todo lo que tenga cierto patrón y de otro lado todo lo que tenga cierto otro patrón. Y así, por ejemplo, el manejo de grandes cantidades de datos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Siempre que aparezca tal palabra lo puedo clasificar en una categoría y si aparece otra palabra en otra categoría, sin que la inteligencia sepa qué es. En el caso de los jitomates pareciera saber, y ahí ya entramos en un terreno escabroso, pareciera saber que es un jitomate y que está maduro, en el sentido en el que está en su base de datos un cúmulo de imágenes de jitomates maduros. Pero aquí la inteligencia artificial no sabe lo que son esos datos, simplemente los categoriza para que después el humano los utilice a su propia ventaja, ¿no? Y finalmente tenemos un híbrido, que ese es el que a mí más me llama la atención. Aquel al que que sería el aprendizaje semi-supervisado, que es el aprendizaje de la inteligencia artificial al cual tú le introduces pocos datos y ella los usa para clasificar nuevos datos similares, etiquetarlos y alimentar su propia base de datos y seguir reproduciendo esta capacidad exponencialmente. La grandeza de la inteligencia artificial es que estos aprendizajes de los que yo te hablo son exponenciales, o sea, miles y miles de imágenes y de datos en segundos, ¿no? Ahora, estas 3 nociones de aprendizaje en este ámbito técnico, ¿crees tú
Bueno, ¿cuál crees que se asimila más a la inteligencia humana? ¿Y en qué crees que la inteligencia humana se distingue a todas ellas, si es que lo hace? ¿Cuál se asimila a la inteligencia humana? Yo creo que los tres. Fíjate, son creación humana. El ser humano es la mente detrás de todos ellos. Los crea como un patrón que se ajusta obviamente a su forma, a su estructura de pensamiento. ¿En qué se distingue el pensamiento humano? Yo creo que en primer esa carga intencional. La intencionalidad misma es lo que incluso los creó a ellos. Si la intencionalidad es el estímulo que promueve la exponenciación de una forma de vida, por ejemplo, que representaría la sociedad capitalista, frente a los otros, pues hay una carga intencional perfectamente definida. El hecho de todos estos desarrollos en donde participen distintos sectores de la comunidad científica, económica y política, pues refleja una carga intencional. La intención de tenerlo, de desarrollarlo, de cultivarlo, tiene eco en una sociedad completamente predispuesta a todo eso. No deja de ser una herramienta tremendamente refinada, sí, sin duda, pero herramienta. Tú comentas acerca de todo este cúmulo de información que efectivamente logra acumular de una forma sorprendentemente masiva, tan sorprendente que si esto va en ciernes, las especulaciones de lo que puede llegar a ocurrir es lo que estoy de acuerdo con Elon Musk cuando dice que le da terror saber de eso. Sí, lo entiendo y por otro tipo de razones, incluso personales, el terror que eso efectivamente puede implicar. Pero desde mi perspectiva creo que la carga intencional hace toda la diferencia. Incluso la madre de todo eso, y por madre no deja de ser su madre, es la intencionalidad humana. Y la intencionalidad humana creó este tipo de recursos pues para mejorar sus condiciones de vida. Ahora, para no resaltar un aspecto tan ideologizado o tan negativo, creo que eso nos permite muchísimas cosas. La ciencia quizá nunca había logrado tal desarrollo si no hubiera sido contemporáneamente por toda esta posibilidad de acumular tantos datos. Quizá en la historia, esas memorias a las cuales te estoy refiriendo y que además podemos crear patrones, como cuando tenemos nuestros criterios de búsqueda en los buscadores, las bases de datos científicas que nosotros debemos de usar, nos permite prácticamente acceder a una cantidad de información en formatos que además, estoy hablando por supuesto que lo académico, en formatos que se prestan al tipo de estudio que nosotros tenemos. Mucha información acumulada en pocas páginas, como los papers, que incluso tienen un formato en donde te permite leer en un abstract una cantidad de información básica que sintetiza todo lo que contiene el texto y tú puedes discriminar. Esos criterios discriminativos, en el buen sentido del término, pues efectivamente la inteligencia artificial nos permite hacernos de información en tiempo real. Recuerdo una de las grandes bases de datos que utilizamos comúnmente, que además es muy abierta, es la de Scielo, una plataforma muy famosa. Cuando vinieron los peores momentos del COVID, abre un apartado específico solo para información que se estaba generando en el mundo, en varios idiomas, y en miles y miles de artículos, todos evidentemente jalados por la Matrix, no sé si decirlo así, tú me puedes corregir, y aglomerados allí para que estén a disposición de los investigadores y cuyo resultado pues, fue la creación de conocimiento, tanto que pudimos enfrentar un padecimiento con estas características que bajo otra situación y con todo lo negativo que efectivamente ha sido, hubiera podido realmente cobrar un sentido cataclísmico y que se pudo lograr, si no frenar, sí confrontar, pues en buena medida gracias al desarrollo de la investigación, porque finalmente la inteligencia artificial, como cualquier herramienta, es un útil y todo útil
pues trae detrás la intencionalidad. Tu intención como investigador pues puede ser la adquisición de un conocimiento que te permita dar una respuesta a una problemática, como en este caso fue la enfermedad, y la inteligencia artificial te permite hacerte de recursos que pues, te den para la génesis de tu investigación, de tu pensamiento. Y claro, puede ser utilizada de una manera perversa, pues con toda la intención de perjudicar a otro, como buscar su rostro en la red, y a partir de eso, pues generar ciberdelitos, como acosar, como esclavizar cuentas, como crear ciertos parámetros de gustos, ¿no? que pueden ayudar a detectar qué persona es a través de sus criterios de búsqueda y pues a través de eso atacarlo, porque lo pueden hacer con personas pues, que no tienen ningún tipo de interés negativo, o bien también utilizarlo en sujetos pues, miserables. Ojalá realmente eso se utilizara igualmente pues, para crear patrones conductuales que se pueden tener por los criterios de búsqueda en las redes y detectar pues, redes de delincuentes, lo cual se puede hacer. Se hace. Sí, claro. Se hace. Se hace, pero pues el problema está el uso. La inteligencia artificial, entonces yo podría, en síntesis, definirla como una herramienta. Una herramienta tremendamente refinada y toda herramienta, como decíamos ayer, pues es como los dioses griegos. Tiene varias caras, depende cómo. No asumo la postura de Elon Musk, porque creo que es demasiado nuevo. No entrecomillado, pero sí sus usos son relativamente nuevos como para todavía poder dimensionar el alcance de ese instrumento. Es como cuando la bomba nuclear se genera y obviamente es un paradigma de terror en las sociedades modernas, pero pues también ese tipo de energía no podemos negar que entre otras puede ser usado como un tratamiento para el cáncer o puede ser utilizada como esta gran herramienta para explorar más allá de este mundo e incluso la inteligencia artificial utilizada para programar naves. Suena ciencia ficción, pero no lo es porque eso se está haciendo. Para programar pues naves de exploración y que, por ejemplo, lo que se pueden utilizar en las sondas mandadas, por ejemplo, a Marte, las últimas, o a la Luna, donde incluso, si mal no recuerdo, el proyecto mexicano de la UNAM implicó microrobots que tienen, justamente haciendo uso de la inteligencia artificial, la capacidad de detectar minerales y fotografiar unos en específico, bajo condiciones físicas tan complicadas en donde nosotros no podemos estar. Sin embargo, estamos. Y si estamos, es gracias a ese tipo de instrumental. Es un instrumento. Gracias. Es valioso que la definas como un instrumento y que hables de esta neutralidad del instrumento que depende de cómo la utilizamos nosotros como humanos, porque las definiciones de inteligencia artificial que se dieron en el inicio, como la de Minsky y algunos otros teóricos de la inteligencia artificial, era justamente pretendía una tendencia contraria. Yo estoy de acuerdo contigo, y ahora discutiremos por qué. Pero las definiciones que los primeros teóricos de inteligencia artificial daban era el intento colectivo de informáticos, programadores y científicos cognitivos que buscan lograr que una máquina piense. Así, ¿no? Que buscan lograr que una máquina, había otras definiciones, se comporten como humano. ¿Y esto qué implica? Que tenga su propia intencionalidad. Y la pregunta, y esa es la pregunta qué bueno que pusiste ese término clave, es la pregunta que viene. ¿Una máquina puede tener intencionalidad? Y aquí me parece importante hablar de dos niveles de intencionalidad. Incluso tres. Uno sería el uso común de la palabra intención, entendido como motivación, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de los humanos? Si la máquina puede tener una motivación o no puede tener una motivación y de qué dependería. Eso sería
pues lo primero, pero otro sentido de intencionalidad que me parece que está muy relacionado con este primero y creo que es de hecho el fundamento de este primero, es la intencionalidad como la tensión, que de hecho de ahí viene, entre mis facultades cognitivas y el mundo externo. Y se da a dos niveles. A nivel sensible, primeramente, es decir, dicho muy fenomenológicamente, ver siempre es ver algo, sentir siempre es sentir algo. Es decir, sin lo visible no existe la vista, sin lo sensible no existe la sensibilidad. Que es una idea que encontramos desde Aristóteles, ¿no? Desde el Peripsigés de Aristóteles tenemos el órgano, la facultad, la operación y el objeto propio de esa facultad. Y si falta uno, se aniquila todo el proceso. O sea, Aunque no vemos lo mismo, ¿estás de acuerdo? Tenemos ante nosotros un uh-huh. objeto, pero donde uno ve un objeto con determinadas características, otro ve otro. Por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo que pone Kuhn. ¿Por qué los científicos a la hora de estar observando un determinado ente que están estudiando, ¿no? X, puede ser cualquier cuestión que estén ellos observando, uno ve una cosa y otro ve otra. Es el mismo objeto, pero donde uno puede ver, no sé, un tumor, otro no ve nada de eso. Sí, estoy de acuerdo y creo que diste en el clavo al decir vemos diferentes cosas, aunque sea la misma cosa. Ahí viene una cuestión. Es una discusión interesante porque sí, claro que vemos dos cosas diferentes, incluso a nivel de perspectiva, ¿no? Lo que la filosofía analítica ha denominado qualia, ¿no? Los qualia como esta experiencia sensible, incomunicable, propia de incluso de mi ubicación en el mundo que nadie más puede tener, o sea, nadie puede ocupar mi lugar en el mundo. Pero más allá de una discusión en torno a la objetividad del observado, la idea que me interesa poner sobre la mesa es la intencionalidad como la relación, que de hecho de eso hablaremos en un podcast posterior, la mente arrojada al mundo, la mente extendida, pero la relación entre mi percepción y el mundo, objetivo o no, dejemos eso para otro momento, en el sentido en el que algo que es importante poner sobre la mesa es mis facultades cognitivas no funcionan sin un mundo al cual estén como tendidas. Pienso que la objetividad de ese mundo es un tema dificilísimo, que tú sabes que me gustaría defender, Uh-huh. pero creo que nos llevaría para otro lado. Aunque creo que hay un punto en común que es muy importante abordar. Bueno, termino rápido la idea. Este sería el primer tipo de intencionalidad y el segundo tipo de intencionalidad que se relaciona más con esto es la capacidad que tenemos de volver sobre nosotros mismos, de volvernos objeto de nuestro propio pensamiento. Que creo que esto se vincula más a la manera en la que tú utilizabas el término intencionalidad. Volver sobre mí, cuestionarme qué hago, por qué lo hago y si vale la pena hacerlo de esa manera. Ahora, ¿por qué digo que es interesante un punto de diálogo aquí? Porque me parece que estamos ante dos autores. Si no es que tres, pero bueno, el tercero yo lo meto. O sea, yo lo meto en la discusión de una manera plenamente anacrónica. El primero es Hume, con la idea de la reducción del conocimiento a la sensibilidad. Y el otro es Descartes, el opuesto radical. Pero es esta otra parte de intencionalidad, la vuelta sobre sí mismo, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Estas dos dimensiones del conocimiento. Y por eso decía que incluso es valiosísimo que hayas puesto sobre la mesa el tema de la objetividad, porque ambos pretenden la objetividad. Ahora yo pregunto, o me gustaría que nos comentaras qué opinión te merece. ¿El conocimiento humano crees que puede reducirse a alguna de estas dos posturas? ¿A Hume o a Descartes? Y digo, si pudieras hablarnos un poco de ellos en general. Sí. Bueno, en el caso de Hume, tiene una crítica a la objetividad del conocimiento.
y él habla de los términos de hábitat, los hábitos. Por ejemplo, esta imagen donde se está ante una puerta, se jala un cordón y suena la campana. Es un clásico que él pone además. Yo, como mente, ¿no?, que está siendo consciente de que está realizando cierta operación y si se llevan a cabo ciertos pasos, va a ocurrir que si jalo el cordón, va a sonar la campana, pues me diría que conozco realmente el proceso, ¿no? Pero lo que él va a decir, supongamos que ese cordón se rompió y que no tiene contacto con la campana. La campana está sola, pero se mueve con el viento. Yo llego, lo jalo y escucho cómo se mueve la campana. Pero sin embargo, yo asumo que bajo mi forma de entenderme con las cosas, que eso se debe a la acción que realicé. Lo llama hábito. Es una forma de criticar el conocimiento. Más bien lo que estamos haciendo es reproducir experiencias previas y darle una interpretación a un hecho presente, fundado en acontecimientos que fueron, pero que se guardan en mi memoria. Objetividad, pues, parece que no necesariamente existe en todas las circunstancias. Claro, una réplica a esto podría decir, bueno, si no funcionaran, ¿por qué para empezar la especie humana sigue viva? Si no fuera cierto que pueden crear ciertos patrones conductuales y eso les genera ciertos resultados que tienen cierto nivel de fortaleza, sin asumir plenamente que eso es, que hay posibilidades de que haya variables, pero da tan buenos resultados que hemos creado civilizaciones y que sí podemos tanto entender que hay ciertas regularidades que incluso nos permiten a ti y a mí acumular doctorados. Si no hubiera regularidades, entonces, Claro. ¿no? Eso como réplica Hume. Y el caso de Descartes. Con Descartes parece confrontarse, aunque al principio lo asume casi dialécticamente, un compromiso con el escepticismo. Una postura que parecería negar las posibilidades del conocimiento y que sin embargo él va recuperando. Dentro de las posibilidades de conocimiento que le hacen llevar a esta cuestión es la desconfianza en torno a nuestros sentidos. Hasta ahora creo, obviamente lo podemos discutir, que la inteligencia artificial se basa en patrones materiales. El patrón material, es decir, hechos que nosotros podemos corroborar en nuestra praxis, en nuestro comportamiento como entes también materiales. ¿Habría patrones inmateriales? Yo creo que racionalmente hablando, sí. Yo creo que sí. Incluso Descartes estaría de acuerdo con eso. Sí habría patrón, tanto que la física desarrollada por él, analítica, pues iba creando figuras que siguen ciertos procedimientos y que podemos crearlos a partir simplemente de la razón. Bueno, ese es el argumento que le estaría dando, ¿no? Claro. ¿Es posible? Sí. El caso es que Descartes asume una hipótesis que es muy propia de la ciencia moderna. Las hipótesis forman parte de la ciencia moderna, no las verdades, las hipótesis. Pone la hipótesis de incluso todo lo que podemos estar dialogando en un sentido hipotético. La hipótesis sobre el genio maligno, que es bastante interesante. Y más en el tema que nos ocupa. Exacto. que además cuando yo la comencé a estudiar, siendo estudiante de licenciatura, se me hizo bueno, a Descartes lo leí antes, pero cuando lo leí se me hizo una cosa sin entender bien a bien la naturaleza, porque había puesto ahí, puede parecer una narración, si lo ves ingenuamente, extraña, exótica, pero las consecuencias no se lograban dimensionar en ese momento de lo que estaba poniendo. Que puede ser engañado por un ente ajeno a ti. Y yo engañado, incluso el término engaño es sumamente relativo. Si tú has crecido con un conjunto de estímulos determinados y no has visto otra cosa, no has tenido la posibilidad de ser consciente de que todo lo que estaba frente a ti pues, se parece a este sujeto que estaba en la caverna de Platón, pues, que creció viendo sombras y eso le llamaba verdad, ¿no? A eso, hasta que sale y ahí aparece que pues se sitúa fuera de este contexto que le había dado sentido a su mundo y le permite observar
que todo ese conjunto de cosas no habían sido sino un engaño. Quizá lo que debemos de desarrollar, y esto como enseñanza que nos pone Descartes, es la capacidad de ponernos afuera de la Matrix, a través de la conciencia. El salirnos de la caverna. Entrando. Sí, y yo creo que sí nos los permite una cosa. Yo creo que nos los permite una cosa, y que se parece mucho al genio maligno de Descartes, y es la imaginación. La imaginación te puede permitir ponerte en circunstancias distintas, y es tan difícil de definir porque la imaginación no es propiamente un elemento racional. O sea, esto acontece. Quizá aquí el psicoanálisis nos pueda dar mucho mayor fe al respecto de eso. Es más parecido a un cuadro de Dalí, difícil de poder nosotros trazar un patrón de lo que pueda ocurrir ahí y que se pueda en momentos como el sueño, que incluso la distinción entre el sueño y vigilia es uno de los tópicos cartesianos clásicos, que aun y que estemos en esas condiciones, tenemos la facilidad de que podemos salirnos y que nos va a decir esto no está bien, hay algo que no termina de checar. Asume incluso una postura escéptica, Descartes. Claro, lo va a recuperar el conocimiento y ahí las matemáticas le van a servir como un recurso para salvar las posibilidades del conocimiento, paradójicamente, porque no es creado por el ser humano, según él, y si no es creado por el ser humano, pues asume que existe una inteligencia todopoderosa y perfecta capaz de haber hecho eso. Pero en lo referente al ser humano, la imaginación nos permite salirnos de ese entorno. La inteligencia artificial ¿imagina? La inteligencia artificial puede imaginar, y creo que es una pregunta que poner sobre la mesa es muy importante, porque ubicamos estas plataformas, aplicaciones, que tú le arrojas un concepto y lo que te devuelve como output es una imagen que ha producido ella. No tengo ahora el nombre de qué dispositivos son, qué aplicaciones son, pero existen. Digo, no las uso mucho, por eso no tengo el nombre presente, pero son para entretenerse y uno pone ahí genio maligno y zapato, ¿no? 2 conceptos. Y lo que nos arroja es una creación artística realmente que mezcla estos conceptos con base en su un juego navegación de video, por ejemplo, en internet y crea una imagen que no ha existido antes a partir de esos conceptos. La pregunta es, ¿eso es imaginar? O sea, imaginar, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino lo consideraba la habilidad que tenemos de guardar imágenes y crearlas. Eso es lo que está haciendo. Y de hecho guarda eso para cuando conceptos similares vuelvan a aparecer, volverlo a modificar. Conceptos similares, pero creo que la imaginación tiene el poder de sacar... ¿De la nada? Sí. Realmente no creo que sea una cosa tan mecánica. ¿Qué podemos imaginar de la nada? Pues habrá que decirlo en nuestro estado de sueño. ¿Qué sale allí? ¿Sale algo? Sí. ¿De dónde salió? Porque va a haber hipótesis, digo, sin quererle dar la razón a alguna teoría, pues que digan que todo esto viene de nuestra memoria a largo plazo, que está ahí en el inconsciente, como en nuestra base de datos, ¿no? Si asumimos la teoría. La teoría, exactamente, cognitivista. Sí, pero... De que tenemos una base de datos a largo plazo, que de ahí toma para imaginar y crear. Que es interesante, ¿no? La semejanza con la inteligencia artificial no siempre está presente en ese sentido, pero, y ahora que comentas la naturaleza intencional del conocimiento y que yo ponía sobre la mesa estas 2 dimensiones de la intencionalidad, de la sensibilidad tendida al mundo y de la razonabilidad o la racionalidad vuelta sobre sí misma, hay algo que me interesa también discutir y es lo que se ha denominado la imposibilidad socrática de la inteligencia artificial, que tiene que ver con ambas dimensiones, más con la segunda. La inteligencia artificial, lo podemos decir a nivel técnico y luego a nivel filosófico. A nivel técnico, la inteligencia artificial no tiene la capacidad
de juzgar semánticamente sus propios contenidos. Semánticamente significa de valorar los significados propios de los términos que utiliza para juzgarlos si son verdaderos o falsos. Y aparece de nuevo nuestra amiga la verdad, ¿no? Porque lo que le interesa a los autores que proponen esta imposibilidad es algo que podemos hacer nosotros y que no puede hacer la inteligencia artificial. Eso se propone, y a mí me parece muy, muy certero, que es la capacidad de tomar distancia de mi operación y ver si es adecuada o inadecuada, verdadera o falsa, y corregirlo o continuar en el error. El ser humano puede continuar en el error por voluntad propia. Sí. Como el amor. ¿El amor es un error? Permanecer allí viendo que te haga daño. Claro, estoy completamente de acuerdo. Y lo hacen con placer, aunque les duela. Esos somos los seres humanos. Definitivamente una máquina no haría eso. Sí, es... O sea, que sea masoquista, ¿no? Una máquina masoquista. A menos que haya sido programada para Sí, hacerlo. O sea, sí. es... Una computadora no puede ir más allá. O sea, computadora como entendido, un dispositivo encargado del cómputo. En este caso del cómputo de autoaprendizaje retroalimentativo. No tiene la capacidad de juzgar su propio proceso de aprendizaje desde fuera. Y nosotros, y eso a mí, digo, Santo Tomás de Aquino decía que esta era una de las facultades espirituales del hombre, la reductio ad se ipsum, el volver sobre uno mismo, ¿no? Estoy de acuerdo. Que es Descartes, o sea, estamos de acuerdo que es Descartes. Y ya desde antes, propio Platón. No ubico en qué parte Platón estaría hablando de la capacidad de volver sobre uno mismo, no sé. Sí, la capacidad de ser crítico, la actitud dialéctica, pues el propio mito de la caverna, el propio mito de la caverna en la República, pues es una clara alegoría del alma humana. Claro. Si asumimos la existencia del alma, ¿no? Por supuesto, que Platón sí la reconoce. Pero el hecho de salir de ese mundo con el cual creció el sujeto, esas sombras, claro. Y eso le llamaba verdad, pues se sale de las cadenas, que pues las cadenas las podemos ver de distintas maneras, ¿no? Algunos les pueden decir son nuestros hábitos, es nuestra comodidad. Nos salimos de ellas y estamos dispuestos a asumir el tortuoso camino de subir las escaleras para ver esa luz enceguecedora y que te lastima, pues porque implica visualizar que todo lo que habías vivido no era como creías que era. Porque este proceso, que además ha hecho toda la dialéctica, toda la tradición dialéctica, y que no es gratuito que Hegel haya retomado, cuando habla de la conciencia se genera a partir de este vínculo con el otro. Hay una cosa que te hace entrar en contradicción franca con todo aquello que pensabas era lo que era, pero que resultó que no era. ¿Y cuando aparece eso? Cuando te enfrentas a otro. El otro, y eres sensible. Y el nivel de sensibilidad que tienes a tu vínculo con el otro es quizá difícil de cualificar, y creo que es tan múltiple porque cada persona lo experimenta de formas diversas. Puede venir este shock de conciencia cuando, diría, siguiendo la argumentación hegeliana, cuando la contradicción se manifiesta. Puede ser desde, no sé, el movimiento de tu taza que has hecho en este momento para beber café, que haga que el sujeto entre en una situación que, por cierto, me recuerda a una alegoría de alguien que está obsesionado con captar momentos. Pues es Marcel Proust, uno de los grandes literatos franceses del fines del siglo XIX. Es una escena muy famosa en su obra a la recherche du temps perdu, a la búsqueda del tiempo perdido, en donde páginas y páginas y páginas, captando el momento en cómo un pan, una magdalena se sumerge en el café y lo está reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Para él eso significó un shock, porque quiere aprisionar el momento. No quiere que pase. Y literalmente lo
lo sublimina y lo prolonga y lo prolonga y lo prolonga como una forma de terror a que el tiempo pasara. Quiere hacerse del tiempo y hacer que éste permanezca, ¿ok? A través de la narrativa. Entonces, ¿qué es lo que hace que un sujeto sea consciente? Creo que es difícil de captar. Una máquina, todo el mismo hecho, es programada, es decir, hay una inteligencia que les dotó de esas características, incluso para, yo no sé, yo creo que incluso se debería de crear un tipo de lenguaje adecuado para ellas y no el propio que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Decir que una máquina, una herramienta, aprende, yo quiero decir, sin duda guarda información, sin duda se le programa para realizar ciertas actividades, pero eso te lleva a un otro. No deja de ser una herramienta refinada de lo que quieras. Está hecha para compilar datos. Hay una entidad atrás que es la que la genera y la hace ser así. Nosotros, pues habrá que ver si somos eso, ¿no? Se asume una postura escéptica y asumimos de que alguien, supongamos, ¿no?, nos hizo ser así como somos, por lo menos para la tradición occidental cristiana. Esperemos que no sea un genio maligno. No asumamos, demos un argumento allí. Nos dio libertad y dignidad. Las máquinas tienen libertad y dignidad. Si no, parece que están sometidas a nuestra voluntad, ¿no? Interesantísimo que hables del mito de la caverna, porque hay un momento del mito que en lo particular para mí es fundamental y incluso base de toda la institución posterior de la conciencia, que es el momento en el que Platón narra cómo el filósofo o el esclavo que se libera realiza la metanoia, ¿no? Que ya lo hablábamos en otro momento. El voltear, ¿no? Simplemente el voltear. O sea, no es otro movimiento que no sea girar la cabeza. La traducción latina ha sido conversio. Y la palabra que Santo Tomás de Aquino utiliza para volver sobre uno mismo es conversio. Primero conversio ad phantasmata, voltear a ver la imagen interna, y luego ad se ipsum, a uno mismo. Como voltear a ver. También lo ha utilizado la tradición judeocristiana para hablar de la conversión, ¿no? De ese momento en el que uno se encuentra con Dios y se vuelve hacia la verdad, ¿no? Pero este momento es el momento de la conciencia. Es el momento en el que uno deja de ver limitado y aumenta su panorama, pero este aumentar su panorama es por una pregunta. Creo que lo aumenta, porque nada garantiza de que realmente está ocurriendo eso. Lo interesante es, deja de ver solo las sombras y ahora ve las sombras y también la causa de las sombras, ¿no? Que la causa de las sombras sea una sombra aún más grande, como Platón pensaría, bueno, es sospechable, pero ahora ve las sombras y la causa de las sombras. Sí. Que eso ya lo pone por encima de Están encerrados. De todos los otros. Y que de hecho el gran error, va a decir Platón, es quererlos liberar a ellos. Sí. Que es lo que le pasó a Sócrates, ¿no? Sí, porque literal. El mito de la caverna es trágico. Sí. Vuelve, quiere liberar a sus colegas y lo matan, ¿no? Es la suerte de nosotros los ciudadanos. Más creo que no, pero... Pero me parece que hay un punto medio interesante con el que creo que podemos terminar la sesión, que es una cita de Luciano Floridi, teórico de la ética de la información, filosofía de la cibernética, bueno, filosofía de las ciencias computacionales, más bien dicho. Y él dice que con el nuevo boom de la inteligencia artificial y todo el acceso que tenemos a las grandes bases de datos, solo va a pasar una cosa, y esa es su predicción. La gente estúpida se volverá más estúpida y la gente inteligente se volverá aún más inteligente. Y tiene mucho sentido, porque uno se configurará a sí mismo a partir de lo que busca, y creo que esa es la responsabilidad que tenemos que poner de frente, ¿no? Creo que tenemos que tomar conciencia de eso y hacernos responsables de qué queremos hacernos con estos instrumentos, ¿no? Porque que nos influyen es un hecho en el que ambos estamos de acuerdo. Y entonces todo depende de cómo quiera uno formarse a sí mismo a través, de qué uso quiera darle
a estas máquinas, ¿no? Bueno, Luis, pues muchas gracias por esta charla. Con gusto. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México.